Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al tercer episodio de Flor de Pavimento. En esta oportunidad hablaremos sobre los trastornos de conducta alimenticia. Sabemos que los trastornos alimenticios afectan a millones de personas en todo el mundo y muchas veces se desarrollan en silencio. Hoy vamos a profundizar en este tema junto a una experta. En este episodio tenemos la colaboración de una excelente profesional de la salud. Ella es una de los fundadores del Centro de Bienestar de Salud Mental Inicios, la psicoterapeuta Milagros Montesinos Calleja. Hola Milagros, bienvenida. Quisiera comenzar agradeciéndote por tu presencia aquí con nosotros y que puedas compartir tus opiniones profesionales sobre este tema, que es tan importante, ¿no? Los trastornos de conducta alimenticia. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola Harumi, estoy muy contenta por estar aquí en tu podcast Flor de Pavimento y te agradezco por este espacio para hablar sobre los trastornos de conducta alimenticia que pueden empezar como comportamientos muy normalizados, muy sutiles, pero que pueden escalar y generar mucho dolor a las personas que lo viven y a quienes los rodean, ¿no? Creo que todos conocemos los trastornos de la conducta alimenticia más comunes, ¿no? Como la anorexia y la bulimia. Sin embargo, algunas personas presentan esta conducta, pero de manera invertida. Este es el caso de una de nuestras seguidoras que compartió con nosotros su testimonio. Ella es una mujer que ronda los 30 años de edad aproximadamente. Ella padece de obesidad mórbida. Y bueno, nos confiesa que ella consumía gaseosas como agua de tiempo, no tomaba mucha agua, también comía bastantes postres, antojitos, ¿no? Carbohidratos y grasas en exceso. Sin embargo, hace un par de meses atrás, ella decidió seguir un régimen alimenticio saludable. Dejó atrás las gaseosas, el exceso de carbohidratos y actualmente tiene mucho más cuidado con las porciones que consume por día, por comida. Y con este nuevo régimen, ella ha logrado bajar cerca de 8 kilos. Entonces, su preocupación radica en la necesidad que ella siente bajo situaciones de estrés o ansiedad. Entonces, ella tiene esta necesidad de comer excesivamente hasta sentir que ya no puede más. Entonces, ¿esto se consideraría un trastorno de conducta alimenticia? Interesante eh, esta experiencia que nos trae tu seguidora. Eh, y bueno, no termina de ser un trastorno de conducta alimenticia. ¿Por qué? Porque no afecta tan gravemente su vida, pero hay un nombre con el que sí podemos denominar lo que de repente ella está pasándole, que son problemas de conducta alimenticia. No es un trastorno, pero son problemas que podríamos entenderlo como comportamientos o patrones donde mi relación con la comida está afectada, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de sentir que perdemos el control cuando comemos o comer como para regular nuestras emociones, que hablan como comer emocionalmente, también saltarse comidas o restringirse o tener dietas muy estrictas, pueden ser patrones o de comportamiento que nos indica que no hay una buena relación con la comida. Y eso sí es importante identificarlo porque como dice tu seguidora, puede generar mucho malestar, mucha sensación de culpa, de vergüenza, ¿no? Y justamente hablando sobre la relación, ¿no?, del individuo con la comida, una parte de su testimonio nos revela que durante la época escolar de nuestra seguidora, su familia no contaba con los recursos suficientes para poder solventarle una merienda adecuada durante los recesos, ¿no?, durante el refrigerio.
Y entonces ella, ¿qué hacía? Ella acudía a sus compañeros y preguntaba si tenían algo de dinero para poder prestarle, para que ella pueda comprarse algo para comer. O si no, en otros casos, ella esperaba que ellos mismos le ofrecieran una parte de sus alimentos para que ella pueda alimentarse, pues no pueda comer algo finalmente en el recreo. Entonces, ella inició de esta manera una costumbre por alimentarse de una manera desordenada y bastante descuidada, ¿no? Porque en muchas ocasiones sus alimentos eran pobres en nutrientes y proteínas. Y ella fue normalizando estas actitudes, este tipo de alimentación, hasta que cuando ella al fin pudo solventarse los alimentos por ella misma, comenzó a adquirir comida en exceso y a consumirla sin precaución, sin detenerse, ¿no? Y este fue el inicio de su relación con esta conducta alimenticia que nos has mencionado, que se llama, ¿no? Que poco a poco y en silencio, sin ella darse cuenta, derivó en su sobrepeso actual. Entiendo. Y bien, como comentas, hay una historia detrás, ¿no? ¿Cómo fue sus primeras experiencias con la comida? De repente, eh, como dices, como ella te comenta, ¿no? No había alimentos en mi casa, nadie se preocupaba. Muchas veces la comida está relacionada con el afecto, ¿no? Los alimentos son parte de demostración de afecto, también son placenteros. Voy a poner un ejemplo, no sé, para los que vivimos en Lima, en Perú y en otras partes de Perú, nos pasa que el pan, por ejemplo, es un alimento que está muy presente en casa, ¿no? Está muy presente en el desayuno, en la lonchera, en la cena. Y a veces, y obviamente te gusta, ¿no? Pero también tiene un componente de placer, ¿no? Porque lo hemos comido de repente en momentos importantes. Entonces, cuando hablamos de los alimentos, no solamente hablamos de un alimento y punto, hablamos que hay una historia con estos alimentos. Entonces, y también hay un contexto, ¿no? De repente, como cuenta un poco esta persona, esta seguidora, en su relación de ella era: carezco, ¿no? No tengo estos alimentos y de repente pues desesperadamente necesito ayuda, necesito alimentos y cuando los como de repente lo hacía desde la desesperación, desde el miedo, ¿no? Desde la carencia. Entonces, esto influye mucho en cómo es mi relación en la actualidad con los alimentos. Eh, Creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces creemos que, bueno, los alimentos solamente son eso y a veces los alimentos también nos ayudan en situaciones, por ejemplo, como ella contaba, de repente a veces necesito comer mucho de un alimento y sucede que le ayuda a regularse de repente, ¿no? Le ayuda a regularse en un momento en el que está estresada, está triste y no estaría mal, ¿no? Porque finalmente necesita regularse esta persona, pero en este camino puede haber desconexión, ¿no? Comer y no sentir ni disfrutar el alimento o culpa, ¿no? Entonces, es importante reconocer cómo es nuestra relación con los alimentos desde que éramos pequeñitos hasta ahora, ¿no? Claro, ¿no? Y eso de que ella tenía estas carencias ha jugado un papel bastante importante en cómo ella se relacionó con los alimentos, ¿no? Entonces, ahora retrocediendo un poquito a tu primera respuesta, entiendo entonces que para poder tener un diagnóstico acertado, preciso, sobre si es o no un trastorno de conducta alimenticia, entonces tendríamos que considerar otros factores. Entonces, Sí, definitivamente. en todo caso, como ella nos compartió este caso, ¿qué podría sugerirle a nuestra seguidora? Bueno, lo primero que le puedo sugerir es normalizar que a veces podamos comer emocionalmente, que no tiene nada de malo. No solamente a veces comemos por hambre física, también a veces comemos porque estamos bajo un estrés muy alto, yo qué sé, ¿no? Pasando una situación difícil y esa comidita es algo agradable, ¿no? Es una sensación dentro de todo agradable y que nos puede ayudar en esos momentos a distraernos de nuestro malestar, puede ayudarnos de repente a sentirnos un poco más calmadas. Ok, hay que normalizar esa posibilidad, pero que no sea la única forma de regularnos.
pueden haber otras maneras, ¿no? Para regular las emociones, para regular los momentos difíciles, pero tampoco satanicemos esta posibilidad. Otra cosa que yo haría o le recomendaría es distinguir su hambre. Este es un hambre física, ¿cómo es el hambre física? ¿Estoy con hambre o ya estoy saciada? Aprender a conectar con la comida, ¿no? A ver, no estar viendo tele, no estar viendo tu celular, conectar con mi hambre y comer. Y cuando hay un hambre emocional, decidir, ¿no? Voy a comer esto porque bueno, quiero regularme, desde la decisión, no desde el impulso, no desde, pierdo el control y lo como, ¿no? Oye, estoy decidiendo esto porque me ayuda, es una manera, así como otras estrategias que deberías tener. Otra cosa que también me parece importante es tener alimentos que nos agradan, con los que normalmente nos daríamos estos atracones, por decirlos, de comida, tenerlos en casa, ¿no? Tener en casa estas comidas, no sé, el cuacuá, el chocolate, las papitas, como para normalizar de que tenemos esos alimentos que podemos comerlos desde la decisión, y también podemos dejar una porción, no tenemos que comer todo, puede ser un pedazo, ¿no? Entonces, eso puede ir ayudando un poquito a cambiar nuestra relación con la comida. Muchas gracias por tus sugerencias. De todo corazón, espero que sean de ayuda y puedan haberle dado un poco de luz a nuestra querida seguidora. Y entonces, hemos hablado de un problema de conducta alimenticia, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo podríamos identificar cuáles son los trastornos alimenticios, ¿no? ¿Cuándo hablamos de un trastorno de conducta alimenticia en sí? ¿Y cuáles son las más comunes? Bien, para tener en cuenta esto, que es un trastorno de conducta alimenticia, hay que tener en cuenta 3 aspectos. La relación con tu alimentación, como decíamos en los problemas de conducta alimenticia, ¿no? Hay una relación con la alimentación, hay una relación con tu peso, ¿no? Hay una relación con tu peso y también una relación con tu imagen corporal. Entonces, ¿por qué un trastorno de conducta llega a denominarse de esa manera? Porque termina generando consecuencias muy graves para la salud de esta persona, y estas 3 áreas que te he mencionado se complejizan, ¿no? Entonces, a diferencia de un problema de conducta alimenticia, no es tan grave, ¿no? No hay tanta pérdida de peso, o de repente no hay tanto miedo por ganar peso. En cambio, en un trastorno ya es disfuncional. Esta persona comienza a tener problemas para socializar, problemas para relacionarse, problemas para trabajar, para su salud física, ¿no? Entonces, la diferencia es esa. ¿Y cuáles son los tipos que existen? Bueno, hay diferentes, pero los que más conocemos y que de repente es importante tenerlos en cuenta son, por ejemplo, la anorexia. La anorexia se caracteriza por una restricción extrema de los alimentos, ¿no? De ingerir alimentos. Y también hay un miedo muy fuerte a ganar peso, y tenemos una imagen de nuestro cuerpo muy distorsionada, ¿no? Entonces, finalmente hay síntomas físicos después de todo, de habernos sometido mucho tiempo a restringirnos, y pues hay cambios como de repente pérdida extrema de peso, fatiga, debilidad muscular, caída del cabello, la piel también se seca, o alteraciones de la menstruación. Entonces, la anorexia básicamente se caracteriza por esta restricción, mientras que el otro trastorno que sigue es la bulimia, ¿no? En el caso de la bulimia es todo lo contrario. Hay una ingesta descontrolada de alimentos que llamamos atracones, y seguido de comportamientos para tratar de evitar aumentar el peso después de esta ingesta, vomitando, laxándonos, purgándonos o haciendo hasta ejercicio extremo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas físicos, no? Pues vemos personas con problemas gastrointestinales, alteraciones también en su ciclo menstrual, y algo característico también es que se lastiman mucho los dientes, porque, bueno, el ácido del vómito lastima el paladar, los dientes.
Y bueno, otro que también pasa muy desapercibido, pero que es importante, es el trastorno por atracón. Este trastorno por atracón es básicamente también una ingesta en corto tiempo de muchos alimentos, acompañada de que pierdo el control, siento que pierdo el control, pero a diferencia de la bulimia que vomitamos o nos purgamos, acá no lo hacemos, no se hace eso. Eh, pero sí nos acompaña mucho la culpa, la vergüenza, eh, y finalmente pues aumentamos de peso, hay malestar estomacal, ¿no? Digestivo también, así que entre ellos son los principales trastornos de conducta alimenticia que podemos encontrar en el día a día, pero sin embargo también hay otros que también tienen importancia, ¿no? Y muchas veces, Milagros, que quisiera agregar, nosotros sentimos que nuestro valor está conectado directamente a nuestra apariencia física, ¿no? Y esto puede llegar a confundirnos, puede ser devastador para algunas personas, ¿no? Y como mencionaste anteriormente, en la mayoría de veces esto nos lleva a una percepción errónea de nuestra apariencia física. Y esto también se ve influenciado porque estamos rodeados de estereotipos en las redes sociales, publicidad que vemos en la calle, ¿no? Los TikTokers, influencers. Sí, y uno de los criterios es una percepción muy alterada, ¿no? Personas que pueden estar en un peso ideal o en un peso inferior y ver sus cuerpos grandes, gordos, con otras proporciones. Y esto no es como que les da la gana, ¿no? En realidad esto es porque nuestra percepción no se controla y la percepción está influenciada, como decías, por la cultura, por la crianza, por tu historia, por la sociedad. Entonces, un punto que tú mencionas sobre la percepción, sí, sí es un factor muy importante que hay que tener en cuenta en los TCA. Y Milagros, bueno, te cuento, ¿no? Que yo recuerdo que durante una época escolar tuve una amiga. Ella vivía bien, muy preocupada por su apariencia física y tenía este miedo irracional a subir de peso, ¿no? A pesar de que ella era delgada, bastante simpática, y ella me contaba que ella se restringía mucho las comidas. Ella no comía todo lo que le servían, un poquito de arroz con juguito, ni siquiera terminaba de comer la carne o el pollo, ¿no? E inclusive ella llegó a aconsejarme que yo podía seguir ese camino, ¿no? Junto con ella, que era fácil, que no me iba a costar mucho y que si por ahí tenía hambre, comiera algún chocolate, algún dulce, algo que sacie un poco mi apetito, ¿no? Entonces, ¿esto podría considerarse un caso de anorexia? Para poder considerar que fue una anorexia, un trastorno de conducta alimenticia, tendríamos que ver más factores, pero lo que has descrito creo que es importante, ¿no? Este miedo persistente a aumentar de peso, esta restricción de alimentos y esta percepción tan distorsionada de su autoimagen podría perfilarse, ¿no? No sabemos exactamente el contexto como para saber también si ya hubieron consecuencias muy graves, pero de todas maneras hay un comportamiento o un problema de conducta alimenticia. Eso de cajón, ¿no? Pero llegar a ser un trastorno tendríamos que indagar un poco más sobre la historia de esta persona, pero has tocado dos puntos importantes, ¿no? Que no quiero dejar pasar. Y uno es que muchos de estos trastornos lo viven personas con cuerpos gordos, cuerpos grandes. A veces hay un poco este mito de que no, ella tiene un cuerpo gordo, no creo que esté pasando por un TCA. Y no, en realidad pasa mucho con los cuerpos, con estas personas con este tipo de cuerpo. Así que puede suceder, no descartemos. Y lo segundo es que has tocado este tema de que pues estaba en la adolescencia, la cual es una etapa en la que pues las adolescentes son más vulnerables a desarrollar un TCA. Entonces, podríamos decir
que existen ciertos grupos de edad o género en los que sea más propenso desarrollarse los TCAs? Sí, sí, afecta principalmente a mujeres, ¿no? Que entre 12 a 19 años, 18 años, pero también afecta a hombres en esta categoría, en esta edad, ¿no? También puede afectarlo, pero em, es en menor medida o pasa muy desapercibido. Pero también Ujú. hay otra edad que es de 20 a 30 años en que también se puede presentar estas conductas. ¿Por qué ponemos énfasis en la adolescencia? Porque hay mucha influencia social, hay un cambio hormonal, una dificultad para regular nuestras emociones, nuestra frustración, entonces son más vulnerables. Y bueno, también hay que tener en cuenta el nivel socioeconómico, ¿no? Se ha visto que se presenta mucho más en personas de nivel socioeconómico medio a alto. Y se sabe que pues es porque hay bastante estereotipos, ¿no? De la delgadez, de la dieta, de cumplir dietas, ¿no? Entonces, que afectan mucho a este tipo de población. Y mira, estas cifras nos muestran, ¿no?, que el trastorno alimenticio no discrimina finalmente. Y esto afecta tanto a mujeres como hombres, ¿no? Jóvenes, adultos. Pero más allá de las estadísticas, creo que es fundamental, ¿no? También recordar que detrás de cada número hay una persona que está luchando con su autoestima, con su salud física, con su salud mental. Definitivamente hablar de ello, ¿no? Visibilizar el problema, identificarlo es el primer paso para generar conciencia y poder motivar a quienes realmente lo necesiten, ¿no? Y que ellos busquen ayuda. Entonces, me gustaría saber, ¿no?, que si consideras que la diferencia de género o de estratos sociales, que también mencionaste, influyen en la recuperación del individuo, o en todo caso, ¿qué factores influyen en una recuperación exitosa? A ver, teniendo en cuenta si, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, a veces termina siendo un trastorno de conducta alimenticia o lo que decíamos problemas de conducta alimenticia y puede haber una recuperación sin necesariamente un tratamiento. O sea, y cuando hablo de recuperación me refiero a que de repente ya no terminan siendo tan estrictas con su alimentación, su imagen o su percepción como que varía un poco. A veces puede suceder porque, como decíamos, el cambio en la adolescencia a nivel hormonal, a nivel del desarrollo del cerebro, puede hacernos más vulnerables, ¿no? Puede ser entonces que pase el episodio y no termine siendo un trastorno. Pero para mí, factores importantes para una persona que decide un tratamiento y busca recuperarse, primero va a ser tener un equipo que lo acompañe, ¿no? Un equipo de psicólogo, nutricionista, médico, y los tres con un enfoque parecido o el mismo enfoque para poder trabajar en equipo. Otro punto importante también es que la paciente contemple o tenga la motivación de cambio, ¿no? De notar que hay consecuencias en lo que le está pasando en sí misma y en su entorno. Y eso puede ser un paso lento, ¿no? De repente no necesariamente ya son súper conscientes de que todos estos comportamientos son dañinos, pero puede ser un paso, puede ser un camino que vamos contemplando la posibilidad de cambiar. Y por último, el apoyo familiar y social, ¿no? Trabajar con la familia, educar a la familia para que sepa esto, y a su entorno va a ser clave para que esta persona pueda, en primer lugar, notar que de repente hay un interés en su entorno por su recuperación y que también su entorno se está cuestionando cosas que relacionadas a su imagen, relacionadas a la alimentación. Eso puede ayudar mucho también. Y aquí nos damos cuenta de que efectivamente, ¿no?, los trastornos alimenticios son una realidad mucho más común y frecuente de lo que pensamos, ¿no? Según la OMS, se estima que entre un 5 a 10% de la población mundial
ha experimentado algún tipo de trastorno alimenticio en su vida. Y esta cifra sigue en aumento, ¿no? Especialmente entre los jóvenes, como ya mencionaste. Lo más alarmante es que muchas de estas personas no buscan tratamiento, ¿no? Y esto agrava el problema. Entonces, aquí, ¿cuáles consideras que son los tratamientos más efectivos para los trastornos alimenticios y qué rol juega la terapia psicológica aquí? Ujú. Esta pregunta es súper interesante. Bueno, desde la psicología, los tratamientos que dependen, por ejemplo, tenemos diferentes terapias. En mi caso, por ejemplo, es una terapia contextual. Hay terapia cognitivo-conductual, hay terapia sistémica, hay diferentes tipos de terapias. Eh, hasta donde se ha estudiado y se ha visto más eficacia son terapias como cognitivo-conductuales o también las contextuales que es en la que yo me he formado. Pero hay algo acá muy importante, que para especializarnos en este tipo de tratamientos debemos hacer otras especializaciones y formaciones. Por ejemplo, una de estas es en AES. ¿Qué significa? Health at Every Size, que es pues salud en cualquier tamaño. Y este enfoque es súper interesante y lo puedes poner en práctica en el tipo de terapia que tú brindas. ¿Y en qué se basa? Se basa en que eh, para promover la salud de las personas en relación a su cuerpo, no tenemos que basarnos en el peso. No tenemos que ser pesocentristas, no todo tiene que estar en el peso. Entonces, hay ciertas claves importantes en este enfoque. Por ejemplo, vamos a partir de que no vamos a criticar tu cuerpo, al contrario, vamos a aceptar el tipo de cuerpo que tienes, recordando que hay una diversidad de cuerpos, ¿no? Segundo, que este cuerpo que tengo no es una decisión, no es una voluntad para que mi cuerpo esté así. Hay una serie de factores que influyen en que mi cuerpo luzca como luce. Genética, nutrición, salud mental, hábitos, donde vivo, tantas cosas que influyen en que mi cuerpo sea así. Entonces, a veces esta información se deja de lado y se piensa que muchas veces no, tu cuerpo depende mucho solo de tus hábitos y eso no, o de tu alimentación, y eso no es tanto así. Entonces, a partir de esto vemos que hay la posibilidad de que haya diversos cuerpos, ¿no? Entonces, otro punto importante que dice este enfoque es lo que te decía, ¿no? Vamos a cuidarnos, pero no enfocados en el peso, ni en pesarnos en la balanza, ni en ver, ni medirnos, que muchas veces fue los tratamientos más tradicionales con relación a los TCA, sino que acá nos vamos a centrar más en que la salud está en una alimentación que vaya con tus necesidades, que de repente no es la misma para Milagros que para Harumi, también en una actividad física que vaya para tus necesidades, de repente piscina, caminar, estirarnos, el sueño, el cuidado emocional. Entonces, este enfoque no se va a centrar en el peso, se va a centrar en otras partes importantes que componen la salud y por ende también desafía la cultura del adelgazamiento. O sea, este enfoque no tiene el interés de que tú pierdas de peso, así tengas sobrepeso o estés bajo tu peso. Su interés no es que tú pierdas peso, su interés es que tú enfoques tu salud en otros aspectos que no solo sea tu peso, y también de esa manera disminuir el estigma y la discriminación que hay con los cuerpos que son más grandes o que son gordos o que no cumplen con estas ideas de adelgazamiento. Entonces este enfoque, Harumi, es bien interesante porque cuestiona muchas normas que tenemos, cuestiona muchas normas que hablan sobre que el cuerpo tiene que ser delgado para que esté sano. Al contrario, se nota que el problema en esto está en que te centras tanto en el peso, te obsesionas tanto en el peso, que dejas de contemplar lo que realmente es salud, ¿no?
Correcto. dejas de contemplar lo que realmente es salud y de esa manera pues tu cuerpo eh, vas conectando con las necesidades de tu cuerpo, vas escuchando a tu cuerpo, vas viendo qué quieres comer, cuándo te sacias, te vas dando cuenta que tu cuerpo no tiene que ser delgado para valorarlo, puede tener una forma o un peso y puedes aceptarlo y respetarlo, ¿no? Entonces, es un enfoque muy importante para poder trabajar los TCA. Es muy interesante todo lo que mencionas, pero aquí también quisiera hacer mención a la prevención, ¿no? La prevención también juega un rol importante aquí. Y esta prevención empieza por ser conscientes de los mensajes que transmitimos a los demás y a nosotros mismos sobre nuestra percepción, sobre la percepción de nuestro cuerpo y bueno, y sobre la alimentación definitivamente. Entonces, educar a nuestras familias, amigos, a nuestra comunidad sobre la importancia de una relación saludable con la comida es clave, ¿no? Para reducir la incidencia de estos trastornos. Y además, crear entornos donde se fomente el diálogo abierto, que no se ve muy frecuentemente en las casas, ¿no? Es vital para poder buscar ayuda, ¿no? Poder conversarlo, poder pedir ayuda sin sentir vergüenza alguna, ¿no? Y esto es importante para evitar que el problema se agrave, ¿cierto? Entonces, hablando sobre la prevención, ¿qué tipo de prevención se puede llevar a cabo en escuelas, en la casa o en las redes sociales para poder reducir este número de incidencias de trastornos alimenticios? Creo que es clave en entornos educativos, como dices. Ahí uno ve el bullying, ahí ve uno lo que aprende en la sociedad o en casa, y hay un aspecto importante que es eh, la relación con la comida, la relación con mi cuerpo y con mi peso, ¿no? Como Ujú. decíamos, creo que estos tres aspectos son claves. Primero, cuestionar los estereotipos o las normas que hay, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de mi imagen corporal, pues introducirnos a que hay una diversidad de cuerpos y que cada cuerpo es valioso, eh, es una forma ya de ir cuestionando y la belleza también. Creo que también otra parte importante es eh, generar espacios donde se pueda hablar de la autoaceptación, ¿no? Aún así, hay algo que yo siempre hablo con mis consultantes, que es, aún así no te guste tu cuerpo, tienes que respetarlo. Aún así no te guste, aún así eh, te parezca feo. Y eso es algo muy importante también que creo que hay que hablarse en los colegios, ¿no? En los colegios vamos viendo cómo los chicos o las chicas dejan de comer o no quieren comer ciertos alimentos y porque no quieren subir de peso, creen, ¿no? Que subir de peso está mal. Y, eh, y satanizar alimentos también es algo que creo que hay que trabajar en los colegios. Los alimentos no son malos, es la relación que tengas con tus alimentos que de repente no es funcional, no es muy buena, ¿no? Entonces yo creo que hablar sobre estereotipos, hablar sobre los alimentos y puede ser un muy buen paso para los colegios. Y también capacitar a los profesores, creo que es algo importante porque los profesores se dan cuenta al toque cuando hay bullying, cómo se refieren a sus compañeros. Mm, Entonces ahí también sí. para prevenir, creo que sería importante. En casa creo que también es importante hablar de estos temas, ¿no? De repente es más difícil porque los adolescentes muchas veces pues no están muy abiertos a hablar de muchas cosas porque es propia de la adolescencia, pero creo que cuestionarnos puede ayudar, ¿no? Si nosotros nos referimos a veces, oye, yo le digo a mi hija, a mi hijo que no coma mucho, que le hace daño esa comida, que mira que ya te está apretando el pan. Si hago ese tipo de comentarios muchas veces ya estoy reforzando una idea de control de mi cuerpo y de que tengo algo malo, ¿no? Y que debo dejar de hacer estos comportamientos. Creo que eso es algo con lo que un padre puede empezar a cuestionarse. Y en redes totalmente
creo que hay una gran responsabilidad por las personas que crean contenido de cuestionar los estereotipos, de mostrar diversidad de cuerpos, las marcas, las influencers tienen ahí una responsabilidad. No hay un solo cuerpo, hay muchos otros cuerpos que también merecen ser vistos. Entonces, por ahí yo creo que podrían ser formas de hacer cambio. Y creo que lo más importante que puedo rescatar de todo lo que has dicho es en casa, ¿no? Hemos normalizado mucho estas actitudes de nuestros, usualmente de las mamás, de las abuelitas, ¿no? Ay, hijita, estás muy gordita, ¿no? Ay, hijita, tienes que cuidarte porque eres mujercita. A mí, yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? Y Sí, bueno, ahora que soy adulta, estoy más gordita de lo usual, pero yo cuando estaba más pequeña, yo no tenía problemas de estar subida de peso, ¿no? O sea, siempre he tenido una talla pequeña, pero mi peso normal. Tampoco he sido muy flaca. Sin embargo, veía esta preocupación excesiva por parte de personas mayores, ¿no? Ya adultas, de que te tienes que cuidar, de que no tienes que comer esto. Entonces, yo creo que eso es, ese tema de poder cultivarlo y poder prevenirlo desde la casa es en el que tenemos que trabajar un poquito más, ¿no? En nuestras futuras familias, quizás. sí, totalmente, Jalumi.